los objetivos que planteo para esta charla de 20 minutitos es definir el rol de la tomografía en la infección por COVID, describir rápidamente los hallazgos tomográficos, porque digamos son los hallazgos más relevantes dentro de la infección por SARS-CoV-2, aprender un poco la evolución imagenológica, porque es lo importante. Y sobre todo, después, al final, llevar unos tips para casa. Como saben, la radiología es el método de entrada para digamos, el estudio de pacientes con imágenes y patología pulmonar, en lo que representa a la infección por SARS-CoV-2 o por COVID-19. Puede ser desde hallazgos normales, dependiendo del estadio en cual arranca, digamos, uno a estudiar al paciente, y desde la fecha de inicio de síntomas puede encontrar hallazgos normales, opacidades en vidrio esmerilado y hasta consolidaciones, que preferentemente las vamos a encontrar en las zonas periféricas, como es en este caso. El análogo en tomografía también, como pueden ver, básicamente los hallazgos es una conjunción de opacidades en vidrio esmerilado, opacidades reticulares, la suma de ellos dos, algunas opacidades lineales curvilíneas y consolidaciones. Todo esto va a depender del momento de inicio de síntomas. Más temprano sea el inicio de síntomas, va a predominar el vidrio esmerilado. Hacia la mitad del proceso infeccioso e inflamatorio del pulmón va a haber más hallazgos consolidativos, y digamos, hacia adelante esas opacidades consolidativas irán bajando hasta pasar a vidrio esmerilado y remitir. Por eso les digo que los hallazgos que vamos a encontrar dependerán de la fecha de inicio de síntomas y el tipo de evolución de la neumonía por SARS-CoV-2 en los pacientes que la desarrollen. Podemos, si hacemos una tomografía temprana, fíjense, dentro de las 24 horas de inicio de síntomas, puede ser normal. En el medio de la enfermedad podemos tener hallazgos mucho más floridos, con más presencia de consolidaciones, y si hacemos en el post-COVID o tempranamente un control post-infección, vamos a encontrar hallazgos según el tiempo evolutivo y la gravedad de esa neumonía y qué curso clínico tuvo, como vamos a ver más adelante. También, por ejemplo, es una tomografía control de un paciente de COVID que estuvo internado solo con cánula nasal, y fíjense que hallazgos extensos de opacidades en vidrio esmerilado, algunas pequeñas reticulaciones, y qué distinto a lo que mostré anteriormente. Y esto tiene que ver con esto, ¿sí? Según en el inicio de la infección por el virus, primero hay una fase de replicación viral, y en esta fase de replicación viral la respuesta inflamatoria al huésped es poca, hay una neumonía linfocítica viral y se produce un daño pulmonar agudo. Del día 6, 7, 9 en adelante al día 16 al 20 se produce el mayor punto de daño pulmonar agudo, que va en aumento y en concordancia con la respuesta inflamatoria del huésped, ¿sí? Ahí es donde los síntomas son los más floridos de la enfermedad y empieza el patrón, digamos, la reparación pulmonar. Hay pacientes que le va bien y que desarrollan una neumonía moderada o grave, pero tienen un patrón radiológico que llega hasta la neumonía organizativa y luego desciende conforme va mejorando la clínica. Y hay pacientes que son los que le va mal, que tienen neumonías graves, ¿sí? Y que el patrón radiológico de consolidaciones evoluciona hacia patrones radiológicos de daño alveolar difuso. Este es otro trabajo de Bergheim, donde si fijan dónde hacemos la tomografía, uno puede valorar cuántos hallazgos tiene. Fíjense que en el periodo intermedio, ¿sí? digamos, de la enfermedad, hay más opacidades en vidrio esmerilado y reticulación que en los días primeros. Perdón, esto está automatizado y no sé por qué. ¿Sí? Y fíjense que las opacidades lineales son las que predominan en el post-COVID o en digamos, en la fase de remisión o posterior a la infección. Entonces, al principio de la pandemia, ya en China, por febrero del año 2020, fíjense que la tomografía tenía un rol muy central en el diagnóstico entre las primeras publicaciones, justamente porque buscaban estas opacidades
y había un lag en la toma de las PCR y en los test y digamos y en los resultados, entonces la tomografía tenía un rol bastante central. Pero supimos a medida que pasaron los días y los meses que la sensibilidad es alta, 70-80%, dependiendo de los momentos en que uno hace la tomografía en relación al inicio de síntomas. Y como todos sabemos, o vamos a ver, la especificidad es relativamente menor. ¿Por qué? Porque hay bastantes diagnósticos diferenciales a los hallazgos que uno puede encontrar. En los primeros días, en las primeras 48 horas de un inicio de síntoma leve, por lo general la tomografía puede ser negativa, ¿sí? Cercano a la mitad de los pacientes, 56%, pero también hubo pacientes que eran asintomáticos que uno los tomografiaron. Hay un trabajo sobre un buque, estos cruceros que tomografiaron a la población y la mitad de los asintomáticos tenía hallazgos. Entonces, una de las cosas más importantes que quiero dejar en claro es que si un paciente se realizó por cualquier motivo una tomografía, el tratamiento y la interpretación de esa tomografía debe adaptarse al contexto clínico de la prevalencia de la circulación viral en ese momento, porque un escenario de baja prevalencia puede conducir a mayor tasa de exámenes falsos positivos. Y en un escenario de alta prevalencia se puede conducir a una mayor tasa de exámenes falsos negativos. Hoy por hoy casi todos estamos muy con las expectativas de cualquier opacidad de vidrio merilado, más fiebre y tos, decir que ya seguramente sea COVID en lo que está transitando hoy en la Argentina. Después, con el paso del tiempo, las distintas sociedades fueron sacando distintos consensos, hablando entre unas y otras, y creo que yo por lo menos recomiendo y adopto la posición de la RCNA en conjunto con la Sociedad de Radiología Torácica, que ellos no recomiendan hacer la TC de rutina para la detección de neumonía. Claro, esto tiene que ver un poco, hay que analizarlo en el contexto en el que uno está. Si no tiene test y PCRs, como era al principio, y la tomografía tenía una cierta utilidad. Hoy por hoy, con las PCRs y no solo que la disponibilidad del test, sino la velocidad con que uno recibe el resultado, eso hace que sea mejor utilizar test que tomografía. Estas guías es que es una orientación a los radiólogos para, digamos, informar los hallazgos de la tomografía potencialmente atribuibles a neumonía COVID, estandarizan los lenguajes y eso hace que la variabilidad del informe sea menor y abordar, digamos, mejor, pasar la información a los clínicos, a los neumonólogos o los emergentólogos o terapistas en una forma más compacta y que permita la toma de decisiones. Este es uno de los artículos que les recomiendo. Y ayer, fíjense, ayer me llegó por mail este artículo que es una recopilación de todo lo que sabemos y todavía lo que no sabemos sobre el COVID-19 en relación a imágenes. Fíjense que lo tengo antes de que salga publicado. No sé cómo pasó, pero es en este número de la Radiology salió este artículo que lo leí muy rápidamente y digamos es un buen resumen para tener en cuenta cuando uno necesita buscar rápidamente consensos, clasificaciones, hallazgos neurológicos, hallazgos cardíacos, etcétera, etcétera. En cuanto al reporte estructurado y los hallazgos típicos de neumonías por COVID-19, podemos una tomografía normal porque el paciente no desarrolló neumonía o porque el paciente todavía no la desarrolló y estamos en un falso negativo para la tomografía, entre comillas, ¿sí? Los hallazgos típicos, como dije, digamos, predomina el vidrio esmerilado, sobre todo en etapas tempranas, ¿sí? Y por lo generalmente son periféricas, bilaterales, ¿sí? Con o sin consolidaciones o engrosamientos septales, o sea, pueden convivir vidrio esmerilado, consolidaciones y engrosamientos septales, que sería el patrón de Crazy Paving, y generalmente son opacidades multifocales redondeadas, ¿sí? Que tienen o no consolidaciones y engrosamientos septales. Recuerden también que el signo del halo reverso y signos de neumonía organizada como el patrón perilobular también pueden verse por lo general ya en pacientes que tienen un curso de varios días, ¿sí?
y se dice que tienden a predominar en las bases pulmonares, en los lóbulos inferiores. Pero ojo que no es una condición sine qua non. Puede haber pacientes que tienen distribución difusa o distribución apical. Los hallazgos indeterminados no encontramos esas características típicas y sí encontramos opacidades vidrio-esmerilado, por ejemplo, no periféricas, no tan redondeadas, multifocales o totalmente difusas, como en el segundo caso que les mostré, por ejemplo, o digamos unilaterales o centrales peribroncovasculares. No son, digamos, tan característicamente típicas de COVID, pero sí pueden ser características de infecciones virales, ¿sí? Algunas escasas y pequeñas opacidades, por ejemplo, una redondeada unilateral basal, y es una cosa muy indeterminada, puede ser un proceso inflamatorio focal. Y los hallazgos atípicos son claramente aquellos que nos hacen pensar en una infección bacteriana, como la consolidación lobar o segmentaria con buen broncograma aéreo, esas que parecen pomposas, vieron que rellenan los alvéolos y expanden las cisuras, ¿sí? Nodulillos centrilobolillares o árbol en brote, que es por lo general algún signo de bronquiolitis celular, inflamatoria, eso no es de virus, ¿sí? O masas cavitadas, consolidaciones cavitadas, eso tampoco se atribuye tanto al coronavirus, sí por ahí a una complicación, pero no a la infección primaria, ¿sí? Engrosamientos septales lisos tipo edema de pulmón tampoco son tan frecuentes y pueden cursar con derrame pleural, no es exclusivo, que no, pero por lo general en fase avanzada cuando hay daño alveolar difuso y síndrome de estrés respiratorio. Lo mismo pasa con las adenomegalias. No es un hallazgo típico para el COVID, pero en casos graves o avanzados se pueden encontrar, ¿sí? Y sobre todo si hay sobreinfección. Paciente, 48 años, PCR positiva para coronavirus y fíjense típicas opacidades focales en vidrio esmerilado, redondeadas, bilaterales, con un tenue y ligero predominio periférico hacia los espacios subpleurales. Esta es una tomografía muy típica, temprana, de enfermedad de neumonía por coronavirus. Otro paciente de 40 años, PCR positivo, tomografía a los 72 horas de inicio de síntomas aproximadamente. Fíjense la fecha, en febrero, prácticamente si había alguna opacidad en vidrio esmerilado, yo creo que esta placa en otro contexto la informaría normal. El 31 de marzo, opacidades focales en vidrio esmerilado, con algún centro ya más denso, eso es bastante característico, algunas centrales, pero la mayoría periféricas. Cuando estamos hacia la mitad del proceso inflamatorio infeccioso, ya deja de ser tan periférico y ya empieza a tomar más el centro. Y sobre todo, cuando aparecen consolidaciones, como podemos ver en la base, van a ver que se ubican más en el peribroncovascular. Este es otro paciente de 42 años, PCR positivo de la primera ola de aquel año, fíjense, y este tenía al menos 7 días de inicio de síntomas, y fíjense cómo ya hay consolidaciones periféricas, algo redondeadas, otras no tan redondeadas, de bordes poco difusos, escaso broncograma aéreo, bilaterales y en realidad multifocales en ambos pulmones. Después Marco seguramente les hablará, pero con estas opacidades así de base pleural, ojo con el TEP. Una de las perlas que se han descrito es que en estas opacidades en vidrio esmerilado y consolidaciones, por lo general se ve ensanchamiento de la estructura vasculares en su interior, como podemos observar aquí. Y esto tiene varias explicaciones por los mecanismos inflamatorios, y algunos describen que esta dilatación y mayor flujo vascular en el interior de esto a veces es contradictorio y suma más a la hipoxia, y tiene en relación a ese dicho que dicen que son hipoxémicos asintomáticos que pueden haber escuchado, ¿sí? Otra de las perlitas es, si quieren, este es un atlas gratuito que se lo puede encontrar en internet, sobre toda la imagenología en pacientes con COVID. Está muy bueno.
Y fíjense que en pacientes que están en periodo de convalescencia post-COVID en la recuperación, sobre todo si hubieron áreas de opacidades consolidativas tipo neumonía organizada, van a encontrar estas opacidades curvilíneas paralelas a la pleura dentro de 1 centímetro de espacio, ¿sí? Fíjense que son bastante frecuentes de ver y las van a poder identificar. Se dice que puede ser por colapso de los alvéolos y en algunos pacientes, si son persistentes a lo largo del tiempo, pueden traducir fibrosis, pero yo no estoy tan seguro todavía. También describe ese atlas que luego, cuando va curando y se va, reabsorbiendo las áreas de neumonía organizada, estas opacidades lineales también pueden tener opacidades lineales, septales o tipo pleuroadherenciales que traccionan de la pleura y pueden ver estos, engrosamientos pleurales focales o traccionados en relación a las áreas donde hubo mayor afectación. A lo inverso, recuerden que es un signo importante para, diagnósticos diferenciales. Puede ser por infarto pulmonar, pero el más conocido de todos es la neumonía organizada, ¿sí? Y no es más que la traducción de una opacidad en vidrio esmerilado central con consolidación, ¿sí? Y eso, está bastante asociado ese signo a la neumonía organizada, que es justamente uno de los patrones que predominan en el periodo más inflamatorio de estos pacientes. Y el otro patrón es el patrón perilobular. Imagínense el lobulillo pulmonar secundario con los septos interlobulares engrosados, como les estoy marcando, pero además de eso está afectado el espacio subseptal con unas pequeñas así opacidades desflecadas tipo consolidativas, son densas, y este es el patrón perilobular. Disculpen. Y fíjense que justamente ese patrón es bastante asociado a neumonía por COVID y a la neumonía organizada, sea por COVID o sea por cualquier otra causa. Los hallazgos indeterminados son todos casos de la vida cotidiana, de la atención diaria. Fíjense, una peribronquial en el ápice pulmonar derecho, y luego unos hallazgos que podría acá tener un poquito de virus esmerilado por gradiente por decúbito y no mucho más, y en este coronal opacidades peribronquiales. Claramente, en el contexto de hoy en día, uno piensa que esto puede ser una infección viral, pero es un hallazgo indeterminado. No tengo otras características para jugármela de que es más por un neumonía COVID. Fíjense que lo mismo me pasa en este caso. Esta es muy rara. Fíjense esta opacidad en vidrio esmerilado, arciforme, subpleural, pero con indemnidad, y es lo único que aparece. Y es real porque le hicieron otra pasada solo en la base y persistía. O sea que no es un artificio de la imagen. Por ejemplo, esto puede ser un paciente de 18 años, fíjense, tenía fiebre, tos de 2 o 3 días de evolución y tenía estas opacidades en vidrio esmerilado bastante segmentarias con algo de crazy paving y zonas de consolidación. Uno puede pensar de que o estamos agarrando una neumonía temprana antes de que consolide o realmente tiene una infección viral con una presentación no de las más características. Entonces es un patrón indeterminado. Esto de típico, indeterminado, normal o atípico es mi conclusión del informe, ¿sí? Fíjense, esto es claramente una consolidación con derrame pleural y broncograma aéreo en un paciente con neumonía bacteriana, ¿sí? Y también tenía algo del otro lado porque fue en un periodo fue diagnosticado porque el paciente se aspiró, ¿sí? Pero claro, yo sé que tuvo PCRs negativas desde la imagen uno sospecha que esto es poco probable que sea COVID. Esta es otra neumonía atípica. Fíjense, un hallazgo atípico, tiene una cavitación central casi como un nivel con vidrio esmerilado alrededor en un paciente con tos y fiebre. De esto todavía no tengo el diagnóstico, yo supongo que será un proceso infeccioso. Otros hallazgos atípicos, bronquiectasias con patrones
de pequeña vía aérea. Fíjense el gran atrapamiento aéreo que hay en el lóbulo superior o el lóbulo medio, opacidades en árbol en brote y nodulillos centrolobulares, y grandes moldes bronquiales, como podemos ver acá en el lóbulo inferior derecho. Tiene mucho contenido mucoso en esas bronquiectasias. Entonces, uno concluye, describe los hallazgos y según esos hallazgos concluye, me parece que esta tomografía es normal, tiene hallazgos típicos para neumonía viral, tiene hallazgos indeterminados o hallazgos atípicos, ¿sí? Uno puede elegir el término a utilizar, si utilizar neumonías virales o neumonías COVID, dependiendo de cómo se arregla el sistema alrededor de eso para que hay que ponerse de acuerdo con el resto de los servicios, digamos, para estar todos de acuerdo. En cuanto a los scores que se propusieron durante todo este tiempo, yo la verdad que no recomiendo más que decir es leve, moderado o extenso, porque uno sabe y está descrito que es probable que mayor extensión de las alteraciones parenquimatosas al inicio de síntomas se relacionen con un peor pronóstico. O sea, más incendiado empieza el paciente, probablemente peor le vaya, ¿sí? Pero la verdad que en la práctica diaria el uso de scores sistematizados no encontramos utilidad porque no nos cambiaba tanto el manejo inicial de los pacientes, ¿sí? Las primeras decisiones terapéuticas no se toman tanto en base a la extensión de las alteraciones y los hallazgos tomográficos, sino más que nada por los antecedentes, clínicas, si desatura, si no desatura, etc., ¿sí? En enfermedad temprana predominan las opacidades en vidrio esmerilado, seguida de opacidades en crazy paving, y al final y hacia la fase más inflamatoria aparecen las consolidaciones en forma progresiva en los días posteriores y después retroceden inversamente. Recordemos que no todo COVID, aunque estemos plagados de COVID, ¿sí? Recuerden que puede haber otras infecciones atípicas, las virales, sobre todo cuando hay opacidades en vidrios esmerilado periféricas, con o sin crazy paving. No nos olvidemos de los pacientes que vapean, hay que preguntar si vapean. Las proteinosis alveolares son sumamente raras, pero la aspiración, como el caso que les mostré, la vasculitis, hemorragia alveolar, edema, neumonitis por hipersensibilidad, ¿sí? Son todos diagnósticos diferenciales. Este es un ejemplo de la literatura. Fíjense, opacidades focales, difusas en vidrio esmerilado, bilaterales y en ambos, digamos, en los lóbulos superiores e inferiores. Esto fue clasificado como indeterminado, dice el artículo del CHEST, y era una injuria pulmonar por toxicidad medicamentosa. ¿Qué nos vamos a llevar a casa entonces? Recordemos el ciclo digamos, del paciente en cuanto a su infección desde el comienzo de los síntomas. Vamos a tener hallazgos poco extensos en pacientes generalmente, van a ser en vidrio esmerilado, redondeados periféricos y bivasales. Entre el día 7 en adelante, si el paciente progresa hacia la neumonía moderada, van a empezar a aparecer más septos y consolidaciones periféricas, asemejando a las neumonías organizativas, ¿sí? Perdón, esto... Entre el día 11 y el día 16 al 20 hace el pico, entonces uno sabe de que si lo encuentran en el punto intermedio y estamos en el día 7, seguramente hasta el día 15 empeore, ¿sí? Es muy probable que empeore. Y luego del día 21, si el paciente no entró en la fase de distrés respiratorio, empieza a retrotraer hacia atrás, digamos, de consolidación a crazy paving, de crazy paving a vidrio esmerilado y luego a sutiles tractos y septos, ¿sí? Hasta la recuperación. Y hoy, como van a ver, existe el COVID prolongado y hay pacientes que tardan muchos meses en limpiar todos los hallazgos. Todavía tengo 1, 2, 3 pacientes, Juan me corregirá, que todavía estamos siguiendo 9, 10 meses posteriores y hay opacidades, pero siguen mejorando. Y esto lo tomé de la CEPAR, me pareció una buena guía para decir, bueno, ¿cuándo hacer tomografías? En la sala de urgencias, en pacientes que vienen con ACV, ictus, estados confusionales, patología abdominal, traumatismo, para tener un panorama de tórax, porque no vamos a tener hisopado. Cuando es un paciente que está internado en planta, se sospecha COVID fuertemente y tuvo un primer test negativo, bueno, la tomo puede empatar si tiene hallazgos típicos, ¿sí? Sepan que la PCR también tiene falsos negativos.
Sobre todo es muy importante la tomografía, la angiotomografía en la sospecha de complicaciones y TEP. Podemos utilizarla en sobreinfecciones, en pacientes críticos cuando empeoran sin causa o tiene un deterioro súbito. Nuevamente el TEP y la angio-TC es muy importante, y cuando un paciente que se fue y reingresa con síntomas, bueno, valorar que no hayan empezado que no haya complicaciones a su. Y sepamos que la tomografía es sensible, aunque no tan específica. Su valor en la detección temprana depende del momento de inicio de síntomas. Recuerden, los primeros 2 días hay mucha negatividad, ¿sí? Y sobre todo la circulación viral comunitaria. En un momento con poca circulación viral no tiene tanta valor la tomografía, ¿sí? En tiempos de alta incidencia es elemental que reportemos estructuradamente. No tiene neumonía, tiene una neumonía típica para infección viral, indeterminada o atípica. Esa es mi recomendación, con una extensión leve, moderada o severa, bastante simple. Y después tiene utilidad en descartar otras causas de insuficiencia respiratoria aguda. Recuerden eso, manejar a los pacientes de alto riesgo, trasplantados, inmunosuprimidos, eso sí, necesitamos de la tomografía, ¿sí? Y en mejoras clínicas súbitas o no tan súbitas, no explicables, y sobre todo cuando sospechamos por la alta incidencia de tromboembolismos en pacientes con COVID. La neumonía por COVID tiene un curso radiológico relativamente predecible, como se los mostré con esos gráficos, y sobre todo estoy viendo en mi práctica diaria que la tomografía está ganando terreno en el post-COVID. Seguimiento de los pacientes que persisten sintomáticos o que tienen algún síntoma, o control de pacientes persistentemente sintomáticos luego de varios meses, en los que tienen pruebas funcionales, digamos, no normales, y sobre todo en pacientes con estos síndromes que conocemos como COVID prolongado o PASC, como lo describieron hace poco, que es el post-acute, la secuela post-aguda de COVID-19. Disculpen la velocidad y esta ida y venida, pero digamos, creo que es la base para entender lo más básico sobre imágenes torácicas en relación a la infección por COVID.